Perdone. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Creo que sabemos perfectamente que desde hace tiempo he venido anunciando que la reapertura del caso Blesa era algo inevitable, imprescindible y absolutamente necesario para poder evaluar la forma en que se ha llevado a cabo la gestión bancaria en una entidad denominada Caja Madrid y que posiblemente ha conducido a un rescate bancario enormemente gravoso para la economía nacional. Los indicios y alarmas que se han venido desvelando a partir de del propio archivo inadecuado del caso Blesa implicaban ya su reapertura. Recientemente, el sindicato Manos Limpias ha puesto de manifiesto algunos de estos elementos que implican necesariamente la reapertura. Hace referencia el sindicato a una serie de extremos que se desprenden palmariamente de la situación de quiebra que se tuvo que asumir por la empresa Air Comet, así como por la empresa Timber y determinados conglomerados dependientes de uno de los imputados, en este caso, que es Gerardo Díaz Ferrán. Recuerden que además este imputado presentó una reclamación de daños personales contra mi propia persona, hecho que no tiene precedentes, y mucho menos tiene precedentes la evaluación de estos daños en una suma de 60.000 euros que todavía no conocemos de dónde salen. Los tres bloques de extremos fundamentales que a nivel penal va a presentar la Red contra la Corrupción, una asociación relacionada con el movimiento Red, con el movimiento de Renovación Democrática Ciudadana que yo presido, son los siguientes. Por una parte, la situación de quiebra de las empresas de Díaz Ferrán se ha declarado abiertamente como culposa. En este ámbito se ha concluido judicialmente que cuando se concede el crédito a Díaz Ferrán, no se puede oír correctamente. Se retira el micro, se oye mejor. Apartar un poquito el micro de la sala, sí. Que son los grandes y ya está. ¿Este? Sí, así que tiene. ¿Nosotros tenemos nuestro micro? No, pero no lo pusiste. Ahí está. Bien, como les decía, la situación indiciaria y palmaria para reaperturar el caso Blesa se desprende de tres bloques de extremos. Por una parte, la situación de quiebra de la empresa Air Comet, que estaba abiertamente evidenciada y así lo tuvo que estar para Caja Madrid en el momento en que lleva a cabo la concesión del préstamo a Díaz Ferrán. Perdón, pero no funciona. Si hay alguien que pueda hacerse cargo, es que no va bien, ¿no? Por lo que veo. A ver, este otro. Es que estoy bien. A ver si puede hablar. Sí.
vamos a juntar. Vale. Le vamos a juntar los micros de las cámaras, porque si no, no lo cogemos bien, aunque se oiga bien en la sala. ¿Vale? Pues es que con uno. Bueno, lo que pasa es que. Sí. Este no va bien, ¿no? ¿Vale? Este está funcionando bien. A ver. Sí, pues. A lo mejor es casi mejor ese, ¿eh? Vale. El que has quitado estaba bastante bien. Es necesario. Pero es que no, mira, no tiene bastante señal. 20, 21, 22, 23, 24 se oye bien, ¿no? Vale, sí. Bueno, de acuerdo. Perdona, ¿eh? Bien, no existe ningún problema en tener que repetir lo que ya se ha repetido hasta la saciedad. Existen 3 bloques de motivos indiciarios para la reapertura inmediata e imprescindible del llamado caso Blesa de las diligencias 58/2010, actualmente sobreseídas provisionalmente en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid. El primer bloque de indicios dimana directamente de la quiebra culposa declarada por un juzgado de lo mercantil en Madrid relacionada con las empresas que estuvieron a su vez relacionadas con el crédito concedido a quien era consejero de Caja Madrid, Gerardo Díaz Ferrán. Cuando, y así se deduce perfectamente de la resolución judicial, cuando se otorga el crédito de 24 millones de euros por Caja Madrid a Díaz Ferrán, esta entidad, Caja Madrid, ya debía ser conocedora de la situación de quiebra en la que se hallaba Aercomet por su situación en relación con las denominadas líneas argentinas, aerolíneas argentinas. Esta situación de quiebra estaba relacionada con la falta, además de provisión de importantes deudas en relación con el anterior director general Antonio Mato, que no fueron adecuadamente provisionadas a nivel contable. Esta es una situación nueva, este es un hecho nuevo que por tanto, por sí solo, ya lleva a la reapertura. Deben tener en cuenta que basta cualquier supuesto nuevo acerca de las condiciones de criminalidad para que se lleve a reaperturar el caso. Cuando la entidad Caja Madrid concede el crédito, sabía que no se podía pagar, puesto que la situación de quiebra relacionada con Aercomet, cuyas acciones eran tenidas por Teinberg, que era una de las empresas que sostenía la supuesta garantía vignoraticia en favor de Caja Madrid, ya estaba quebrada. Por tanto, cuando se presta el dinero, se sabe que se está prestando a un cadáver a nivel mercantil. Este es un primer elemento muy sintetizado, fundamental para llevar a cabo la reapertura. Este extremo ha sido denunciado por el sindicato Manos Limpias al Banco de España para que inmediatamente se lleve a cabo el informe y certificación correspondiente de cara a que también esa información pueda servir documentalmente en la instrucción de la causa. El segundo elemento para reaperturar la causa hace referencia a un informe de la Intervención General del Estado que obra en poder del juez Andreu desde la que se emitió el 22 de marzo del año 2013. Ese informe por sí solo... Ese informe... Es que si no, el que hace ruido es este. Ahí. Ese informe por sí solo implica la necesaria reapertura del caso Blesa, puesto que hace referencia a que en la entidad Bankia, y ya sabemos que estamos hablando de un delito posiblemente continuado, se ha llevado a cabo una gestión en el sentido más amplio del término que conduce al menos a una imprudencia relevantemente grave.
se hace constar en el informe de la Intervención General del Estado todo tipo de extremos relacionados con el riesgo, el control del riesgo y las alertas bancarias que no fueron debidamente observados de manera continuada. Esto gravita de manera muy singular sobre el crédito concedido a Díaz Ferrán. Recuerden que en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, lo que se estaba instruyendo en un primer momento, al margen de que pueda haber delito continuado, examinando otros créditos, pero lo que se estaba instruyendo eran las manifiestas irregularidades que gravitaban sobre un crédito que había concedido Caja Madrid a Gerardo Díaz Ferrán a través de elementos relacionados con empresas de las que era titular y a través de la supuesta pignoración que nunca se llevó a cabo de las acciones de estas empresas en favor de Caja Madrid. Si tenemos en cuenta que un informe de la intervención pone de manifiesto la inobservancia reiterada de la adecuada gestión del riesgo, este es un elemento nuevo que aflora a través nada más y nada menos que de la Intervención General del Estado en sucesivas visitas giradas de inspección y que ponen de manifiesto que de manera manifiesta no se llevó a cabo un control adecuado de la actividad bancaria. Por tanto, se trata de otro aspecto absolutamente novedoso y que surge a través de la actividad de la Intervención General del Estado, que nos lleva también a la reapertura del caso. Finalmente, la red contra la corrupción, de una manera legítima desde el punto de vista procedimental, va a solicitar el tercer elemento de reapertura al Banco de España. El Banco de España en su día certificó que el crédito concedido a Gerardo Díaz Ferrán no reunía ninguna irregularidad. Esto lo certificó el Banco de España y por ello, en un primer momento, yo tuve que archivar provisionalmente la causa. Repito, el Banco de España, en un primer momento, certificó que el crédito concedido a Gerardo Díaz Ferrán por Caja Madrid no reunía la menor irregularidad. Pues bien, como a lo largo de la instrucción del caso Blesa y a lo largo de todas las evidencias que acabo de mencionar, es evidente que consta al Banco de España al día de hoy que ese crédito sí reunía importantísimas irregularidades y así se reconoció en la instrucción del caso Blesa por el inspector del Banco de España que emitió esa certificación. Así se reconoció a lo largo de la instrucción del caso Blesa de manera manifiesta por el inspector del Banco de España que emitió esa certificación. Vamos a solicitar al Banco de España que de manera inmediata emita un certificado relativo a la manifiesta irregularidad, al conjunto de irregularidades que gravitan sobre la concesión de este crédito. Ese certificado, por sí solo, reapertura el caso Blesa. Es un elemento nuevo. El certificado del Banco de España relativo a que el crédito se concedió bajo importantísimas irregularidades, sobre todo en la ampliación del crédito que se llevó a cabo en el agosto del año 2008. Esta certificación es un elemento nuevo que, al margen de los otros, lleva directamente a la reapertura del caso. Si el Banco de España no emitiera esta certificación, su posición jurídica estaría abiertamente en entredicho, puesto que en la propia instrucción se reconoce, en la instrucción del caso Blesa se reconoce por el inspector que sobre ese crédito gravitaban hechos que incluso desconocía el Banco de España.
de tal manera que si el Banco de España no quisiera o se negara injustificadamente a emitir de manera inmediata esta certificación, nos veríamos obligados a formular oportuna reclamación o denuncia contra el propio Banco de España. Con lo cual, el caso Blesa pasaría a ser el caso Blesa Banco de España. No se trata solamente de que esto constituya una posición jurídica procesal de jaque al Banco de España, sino que esperamos sencillamente que el Banco de España entienda que su posición de regulador y supervisor en relación con esta entidad tan lamentablemente gestionada debe salvarse de alguna manera a través de una certificación que al menos repare el error padecido originariamente cuando, a petición del secretario del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernat, emitió una certificación que no responde a la verdad atinente o consistente en que el crédito se había concedido de manera regular. Estos son los tres elementos fundamentales para la reapertura del caso. Lo presentaremos en el juzgado prácticamente de inmediato, no descartamos incluso hacerlo el sábado o el lunes, martes próximo, y con ello además respondemos a la petición expresa de preferentistas de la Asociación de Clientes Financieros, que nos solicitaron expresamente por unanimidad que reaperturásemos el caso Blesa. Reaperturar esta causa judicial es reaperturar una causa nacional. Interesa, sin duda alguna, a toda la ciudadanía española saber qué ha sucedido en esa entidad. Se trata de un crédito concedido a Díaz Ferrán, pero no se puede ignorar que ante el informe de la Intervención General del Estado debemos examinar otros créditos conexionados con esa posible mala gestión bancaria y la relación que pueda existir entre esta muy defectuosa gestión bancaria y el hundimiento de la entidad. No va a haber más remedio que evaluarlo a nivel judicial. Por tanto, nuestros compromisos se concretan de manera directa en esta acción judicial que entendemos fundamental en relación con otras acciones judiciales, como por ejemplo la relacionada con la ilegalidad de las llamadas participaciones preferentes que culminarían esta mala gestión bancaria. Se trata sencillamente de evaluar cómo los distintos elementos directivos de lo que fue, porque ya no existe, la entidad Caja Madrid, pudieron intervenir a distintos niveles de infracción administrativa, penal o preventiva en la mala gestión de una entidad que finalmente acabase colapsada y quebrada. Sí. Sí, yo quería que me aclarara, por favor, porque no logro entender de los tres bloques que expresamos cuál cómo han separado de ellos en los últimos días para hacer esta presentación ahora, porque el informe de la IGAE creo que ha dicho 22 de marzo de 2013, hace más de un año, y sobre la actuación del Banco de España que se produjo hace tiempo. Quería saber por qué han tenido conocimiento, cómo han tenido conocimiento de esto ahora, si es que ha sido así, y si no ha sido antes, por qué han esperado hasta ahora. Bien, nosotros somos conocedores de la intensa negativa de Fiscalía a hacerse cargo de este caso. Yo soy conocedor directo de las presiones que se han ido padeciendo a lo largo de la instrucción de este caso y queríamos tenerlo muy bien atado. Si usted observa los tres bloques de cuestiones, uno es de carácter macroscópico general. El informe de la Intervención General del Estado de 22 de marzo de 2013, a mi modo de ver, ya tendría que haber llevado inmediatamente a la Fiscalía a reaperturar el caso Blesa. Ya ve que no. Ya saben ustedes que no. Ese informe se emitió y aquí no ha pasado nada. Pero ese informe
Es un informe genérico, a mi modo de ver, ya implica que si se está hablando de una mala gestión generalizada en la entidad, ello debería llevar a la reapertura. Junto a este indicio nuevo de carácter genérico, existe un indicio consistente que podemos llamar de carácter procedimental o procesal, consistente en que el Banco de España reconozca que se equivocó, cuanto menos queremos pensar bien que se equivocó meramente, cuando emitió una certificación supuestamente acreditativa de que el crédito estaba debidamente concedido conforme a las regularidades del control de las alarmas en materia de disciplina bancaria. Esto fue un error, supongamos que fue un mero error garrafal. Sin embargo, todavía alguien podría pensar que se trata de una especie de mecanismo formal para generar la reapertura. No lo entendemos así, porque el documento que tendrá que emitirse por el Banco de España en brevedad, acreditativo de que gravitaban muy relevantes irregularidades sobre la concesión del crédito, es un documento nuevo. Además, si el Banco de España no emitiera un documento en este sentido, se colocaría en una situación prácticamente de cobertura del posible delito. Bien, para salvar las posibles dudas que pudiera haber respecto a este elemento nuevo, que a mí no me cabe ninguna duda que una certificación de irregularidad del crédito es un elemento nuevo, alguien podría decir, es un elemento nuevo que provoca usted. Bueno, lo provoco yo, no, lo provoca la ley. Que estamos acostumbrados a hablar de que yo provoco cosas. Yo no provoco nada, lo provoca la ley. Lo que hacemos es instrumentar la ley tal como la conocemos muy profundamente. El tercer elemento ya definitivo es el resultado de lo resuelto judicialmente, de lo que he tenido noticia muy brevemente, hace muy poco tiempo, y que se publicó, creo, ayer en el diario El Mundo, y que responde a una denuncia formulada por Manos Limpias, que está relacionado con la quiebra gravemente culposa de las empresas que estaban relacionadas con la concesión de este crédito. Hablamos de un crédito de 24 millones de euros. Esto es la alergia. Hablamos de un crédito concedido a este marco empresarial y que por tanto pone de manifiesto que ya era conocida la situación de quiebra. Si ya era conocida la situación de quiebra y este es un hecho nuevo, pues sencillamente hay que reaperturar. Si no le importa, ¿se puede separar un poco del micrófono para hablar? Es que si no en la cámara sí. no lo escuchamos bien. Muchas gracias. Vamos a hacerlo. Es que no nos sirve así el audio. Vamos a ponerlo. Hay que alejarlo un poco. A usted se lo oye igual de bien. Solo una cosa. ¿Me puede indicar por qué diario? Por qué... El diario.es. Sí. Si se va a presentar en nombre de Manos Limpias, va a ser quien presente estos nuevos hechos ante la justicia, que no nos ha quedado claro. Ignoro si lo va a hacer Manos Limpias. Manos Limpias ha presentado... ¿Se escucha bien? Ahora sí. Sí. Manos Limpias ha presentado un escrito de denuncia ante el Banco de España, y nosotros lo que vamos a formular es un escrito de petición de reapertura ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid. A eso me refería cuando ha dicho a nosotros. La Red contra la Corrupción es una asociación independiente, pero que trabaja en la órbita de los contenidos que defiende el partido Movimiento Red, que también presido. Sí. ¿Qué diario, perdona? Clara Bernal, Europa Press. Saber esta nueva certificación por parte del Banco de España, si sabe más o menos para cuándo podría estar medianamente realizada, en el supuesto caso de que lo admitan, y sobre todo en el caso de que no lo admitan, ¿qué procedimientos legales se...? La solicitud se presentará en el Banco de España. No sé si dará tiempo a hacerlo este sábado o mañana,
como consecuencia de que estoy en campaña electoral puede ser un poco complicado, pero están trabajando los abogados de la Red contra la Corrupción para redactar el escrito. La petición se tiene que admitir a trámite, o sea, admitirse se tiene que admitir a trámite, y la petición se tiene que estimar, puesto que ya el propio Banco de España, a través de un inspector que firmó esta certificación, reconoció de manera escandalosamente evidente. Este inspector pasó un rato muy difícil en su declaración, precisamente ante mí, reconociendo que las irregularidades eran de un carácter verdaderamente exorbitante. Por tanto, esto es conocido por el Banco de España y el Banco de España tendrá que emitir ese certificado de irregularidad. Si en muy breve tiempo no lo hiciera, la situación de la entidad sería para nosotros incomprensible y nos veríamos obligados a formular la denuncia correspondiente. Pero partimos de que la va a emitir. Una aclaración, soy Mercedes García de Canal Sur Televisión. Si el Banco de España certificó en su momento inicialmente que el crédito se había concedido dentro de la legalidad, luego el inspector en lo que es el juicio reconoció que había irregularidades, ¿qué es lo que cambió? Es decir, ahora ustedes pedirán al Banco de España ese crédito, digamos, respaldando lo que dijo el inspector, pero si antes había dicho lo contrario, ¿qué es lo que ha cambiado para que ahora el Banco de España primero diga una cosa, el inspector diga otra y ahora ustedes le dicen al Banco de España, oigan, reafirme lo que dice el inspector? Pero a lo mejor el Banco de España dice, no, es que nosotros tenemos el primer certificado. En este lío del Banco de España, ¿quién tiene la razón? No hay ningún lío. Comprendo que lo tenga usted y para esto estoy aquí, para explicárselo. El Banco de España emite una certificación acreditativa, supuestamente, de que el crédito se concedió de manera regular. El inspector comparece en lo que era mi juzgado. Bueno, todavía mi juzgado, hasta que no sea parlamentario europeo, estoy en excedencia. En esa declaración el inspector advierte que se habían sustraído datos muy importantes al Banco de España. Esto es lo que manifiesta. Que durante el mes de agosto un comité de riesgo había llevado a cabo una actuación donde se había cargado, había laminado todos absolutamente los elementos de garantía del cobro de crédito de forma escandalosa para el propio inspector y sustrayendo datos que manifestaba que el Banco de España no conocía. Por tanto, este es el motivo por el que esa certificación se emitió en principio bajo regularidad del crédito, porque le faltaban datos al Banco de España. Esto es lo que manifiesta este inspector y ahora el Banco de España lo tendrá evidentemente que contrastar y confirmar. Quiero pensar que lo va a confirmar porque este inspector comparecía como testigo. No creo que cometiera un delito de falso testimonio en causa judicial y es el que llevó a cabo la certificación, ya que la unidad operativa que emitió la certificación dependía de él. Este es el tema, este es el problema y por eso al pedir ahora la certificación el Banco de España emitirá un hecho nuevo que es la irregularidad de la concesión del crédito. ¿Cómo son, perdón, Marta Blanca de Antena 3, dos preguntas. Una, ¿cómo son los plazos? O sea, ustedes le exigen la certificación, ¿cuánto tiempo tienen que esperar a que le emitan? Si no le emiten, ¿cuánto tiempo tienen que esperar para hacer la denuncia? Nosotros entendemos que este hecho es de tal relevancia que esperamos que esa certificación se emita en un plazo máximo de 5 días hábiles. Y la segunda pregunta, que no tiene nada porque que es un supuesto de enorme relevancia. No tiene nada que ver con esto, pero sí como usted ya tiene abogado. ¿Quién? Usted. ¿Yo para qué? ¿Por qué? Por su juicio. ¿Qué juicio? Yo no tengo... Candido no era su abogado, ya tiene abogado. El juicio contra mí está hecho trizas y no hay ningún juicio. Lo declaré allí y lo vuelvo a repetir. Por eso se ha detenido, porque no había juicio posible. Por tanto, ahora mismo no tengo abogado porque no hay juicio que se pueda celebrar contra mi persona. Muñoz de La Sexta Noticias. Yo quería preguntarle entonces hasta qué punto llega el conocimiento del Banco de España sobre las irregularidades cuando certifica que no hay ninguna, bajo vuestro punto de vista. Y también No, bajo el punto de vista del inspector. Yo no trabajo en el Banco de España. Bueno, por ahora. ¿Qué pasará en el futuro? Lo que quieren intentar investigar
que había un conocimiento de las irregularidades y se taparon, o que se desconocía? No, muy sencillo, lo acabo de decir, es muy sencillo. El Banco de España emite un certificado de regularidad del crédito. Obviamente, en la fase de instrucción se llama a declarar a quien ha emitido este certificado, para que me explique en qué cabeza cabe que lo vio regular. Se le empieza a interrogar y llegado a determinado momento el inspector prácticamente entra en trance y se da cuenta de que las irregularidades son de un tamaño mayúsculo. Se le pregunta, ¿y usted las conocía? No. ¿Por qué? Porque esos datos manifiesta el inspector del Banco de España, y en principio yo le debo creer, manifiesta que esos datos no se le proporcionaron al Banco de España. Una vez que tiene esos datos constatados el Banco de España, lo que debe emitir es un certificado de la irregularidad. Y sobre otro asunto, si me permite, sobre las imágenes que se vieron de Blesa en Londres y la dimisión del cónsul, quería que nos hiciera una valoración y si considera que, bueno... Sí. Bueno, este es un asunto que en principio, la verdad, perdone que le diga, dado el tamaño del problema que se ha ocasionado con Caja Madrid hundiendo a un país, no sabía yo cómo interpretar este tema, qué importancia darle, ¿no? A mí lo que no puedo entender es que si es normal que un ciudadano español se vaya quedando en las casas de los cónsules porque dimite el cónsul. No lo entiendo. Si el cónsul debe dimitir, alguien desde el Ministerio de Asuntos Exteriores tendrá que explicar qué relación tiene este ciudadano, Miguel Blesa de la Parra, con el patrimonio de dominio público consular español, si es que se puede quedar en todos los domicilios, si es que era el domicilio de este cónsul, pero mañana se puede quedar en el de Alemania o no. Bueno, no sé, esto es una situación extravagante como mínimo, porque si todo fuera normalizado, ¿por qué habría de dimitir el cónsul? Luego, por otra parte, Blesa en el juicio dijo que había sufrido mucho y luego hemos conocido que unos días antes pues se realizó este viaje. No sé cómo valora... Bueno, yo respecto de los delitos de falsedad y de falso testimonio judicial que haya podido cometer el imputado Miguel Blesa de la Parra, lo vamos a estudiar para acumularlo a las acciones penales que se deban de entablar en relación con la reapertura del caso Blesa. A mi modo de ver, así lo declaré en el acto del juicio que se pretendía dirigir contra mí, aquello no era un juicio y así lo manifesté reiteradamente y la realidad lo ha demostrado. Mintió cuando manifestó que su abogado ya no era Carlos Aguilar. Mintió. Mintió cuando dijo que no tenía ninguna relación de enemistad con mi persona. Recientemente, en relación con una causa que enjuició una magistrada que pretendía enjuiciarme a mí, respecto de la cual no sé si el Consejo General del Poder Judicial habrá abierto ya oportunas diligencias disciplinarias por la comisión de una falta muy grave de cara a que sea apartada del servicio. Esta magistrada se llama María Tardón Olmos. Esta magistrada celebró un juicio con Miguel Blesa de la Parra, donde Miguel Blesa de la Parra, respecto a una persona que hay datos constatables que fue su amante, él manifestó que no la conocía de nada. No sé si esto se tendrá que investigar, porque son datos escandalosos y que han dado lugar a la condena de un ciudadano que yo entiendo que pudiera ser abiertamente inocente. Es decir, que aquí ya hay ciudadanía, ciudadanos españoles que están pagando por extremos atinentes a la veracidad de las declaraciones de Miguel Blesa de la Parra. Finalmente, cuando manifiesta que yo le he producido un daño, miente, vuelve a faltar a la verdad. Esta es la situación que siempre hemos declarado, es decir, que era realmente improcedente este hermafroditismo procesal, donde un imputado, Miguel Blesa de la Parra, acude como testigo para declarar contra el juez que le imputó. Porque esto es una cosa salvajemente extravagante que solamente se da en este país. Si alguien encuentra otro precedente en otro país, históricamente, donde esto se haya dado, que me lo señale. Como consecuencia de ello, como vine a declarar como testigo en la causa contra mí, está obligado a decir la verdad. Y cuando dice que yo le he producido algún daño, miente en el sentido de que se lo haya producido más allá de lo legal. Hombre, yo comprendo que después
de miles y miles de años de condena que he tenido que dictar en cumplimiento de mi cargo, pues a alguien le he podido complicar la vida, pero por mi actuación irregular no, y desde luego en ningún momento señala a este señor en qué, a qué familiar. Se lo pedí así a quien pretendía presidir el tribunal, lo presidía formalmente pero no fue capaz de presidirlo de hecho, y le pregunté que le interrogara, es decir, a qué familiar, por qué motivo, cuál era el dolor, cuál era la emoción, cuál era la perturbación psíquica, porque Miguel Blesa tiene otras causas abiertas, las preferentes, la causa Banco de Miami, tiene otros temas como este que en el que intervino María Tardón Olmos, ¿no? ¿Dónde está el daño que yo he podido producir? ¿Cómo se delimita ese daño? Chico que miente también, y por tanto habrá que examinar todo esto muy atentamente, porque es que son reiteradas faltas a la verdad, y el delito de falso testimonio en causa judicial se condena, se persigue y es gravemente perseguido por la ley. Entonces, disculpe, la Sí. última ya, ¿piensan incluir esas imágenes como pruebas para la reapertura del caso? ¿Qué Las imagen? imágenes, el tema de Londres y... No, Como dice que son más pruebas para... no, de falso testimonio en causa judicial. La reapertura del caso Blesa hace referencia a un posible delito de gestión bancaria constitutivo de delito societario en forma de administración desleal del artículo 295 del Código Penal. Esto no tiene nada que ver con el falso Pero sí que testimonio. lo van a incluir para demostrar el falso testimonio. No, se puede incluir como una denuncia que se añade y que puede ser autónoma. De hecho, será autónoma porque son tipos penales distintos. Esto sí que no está conectado y será llevado posiblemente por otro juzgado. Pero sí que yo lo que quiero saber es si lo que comentaba de que va a ser una prueba más para el falso testimonio, si van a incluir ese viaje. Pero no la reapertura. Esto es un tema. La apertura, no, que yo lo he El tema del viaje lo tendremos que examinar, analizar. Sí, Luis Suárez del boletín.com. Yo cambiando un poco de tercio, quería saber si ha visto la noticia de la Fiscalía Anticorrupción ayer, que negó el embargo de los bienes de Rato y toda la cúpula de Bankia. ¿Me podía hacer una valoración al respecto de esta actuación? A mí me parece totalmente incomprensible. Es una manera de negar abiertamente la persecución de los delitos económicos, de los delitos del derecho penal económico que puedan estar conectados con hechos de la corrupción. Ya sabemos por la experiencia italiana, por la ley antimafia y en realidad por toda la experiencia que se acumula en países como Estados Unidos de América, que las medidas preventivas aquí son fundamentales, que las medidas cautelares y preventivas son la esencia de la persecución de este tipo de delitos, y que si no se embargan los bienes, si no se intervienen las cuentas, si no se intervienen empresas que puedan estar relacionadas con los corruptos, lo que estamos haciendo no vale para nada. Pasa el tiempo, todo esto juega a favor del que posiblemente sea culpable, o al menos es un imputado, y no se lleva a cabo un mínimo control y restitución posible de los daños causados, que solamente se puede llevar a cabo a través de la intervención de esos bienes. Pero la situación de Fiscalía aquí, reiteradamente, ya sabemos cuál es. Sí. Otro matiz. Ustedes dicen que... Otro matiz. Ustedes dicen que el inspector reconoció en el juzgado que se le ocultaron datos, ¿vale? A la hora de hacer el primer certificado. A mí me gustaría saber quién le ocultó esos datos, o si ustedes ahora en la petición de ese certificado de rectificación van a decir, es que se le ocultaron datos según ha reconocido el inspector. ¿A quién están acusando o quién le ha ocultado esos datos? ¿O no se acusa a nadie? Es decir... Los datos, según el inspector, se ocultaron, esto es evidente, por Caja Madrid, por el comité de riesgo que llevó a cabo una reunión de urgencia en el mes de agosto, donde laminó todas las garantías del cobro del crédito. Entre esas garantías aparecía el hecho de que debía existir una oferta vinculante, no meramente indicativa, vinculante, de compra de las acciones que constituían las acciones de la sociedad Teinber. Esas acciones no se pignoraron, esto ya es una alerta tremenda, que no se pignoraran a favor de Caja Madrid,
Pero lo que es tremendo es que se ampliara el crédito y no se revocara el crédito, pese a que en esa fecha todavía no había una oferta vinculante de compra de esas acciones. Porque el tema era que si había una oferta vinculante, Caja Madrid podía comprar contra esa oferta vinculante, pero es que no existió. Y no solamente no existió, sino que se laminó, se ignoró, se llevó a cabo una ampliación del crédito y una confirmación del que ya estaba en marcha sin que hubiera ninguna oferta vinculante. Estos hechos, entre otros, que forman parte de todas las alarmas que nos llevan a indicios muy importantes de la posible comisión de un delito societario, son las que manifestaba el inspector que desconocía completamente. Es que si el inspector hubiera conocido todo esto, había responsabilidad penal por parte del Banco de España. Bien, si no hay ninguna pregunta más, damos por cerrada la rueda de prensa. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya le he dicho que lo vamos a escribir.